No sé si han notado, pero el tiempo ha pasado bien rápido. Pronto nos acercamos una vez más a despedir un año. Y cuando se avecina el nuevo año, nos precipitamos a hacer una lista. Una lista con aquellos deseos, metas, objetivos que queremos trazarnos para alcanzar en ese nuevo año. ¿Qué mejor oportunidad para hacer esa lista, pero acercándonos a Dios en oración, para pedirle a Él que sea quien dirija aquellos propósitos nuevos, aquellos inicios que queremos tomar en una etapa venidera? Hay un mensaje que escuché una vez en una radio. Era en inglés, pero me pareció muy interesante. Y dice, Dios necesita hacer algo en nosotros antes de que haga algo a través de nosotros. Y cuando iniciamos una nueva etapa o cuando un año nuevo comienza, esa puede ser la oportunidad de decirle, Señor, antes que cualquier cosa yo quiera hacer por los demás, ayúdame y hazlo primero en mi vida. Hoy quiero compartir contigo 5 puntos importantes de la vida de oración de Jesús. ¿Por qué? Porque la oración puede hacer una gran diferencia, ¿verdad? Primero quiero que abras tu Biblia y me acompañes a leer el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Y ahí podremos encontrar algo muy interesante. Y nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús se levantaba muy temprano. Y ese punto número 1 que podemos escoger o que podemos compartir en este día es que Jesús tenía un tiempo para orar. La Biblia nos dice que Jesús se levantaba muy temprano. Mi pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué tiempo de tu día sacas para hacer o para compartir solo o sola con Dios? Ese tiempo apartado que Jesús tenía para hablar con su Padre era un tiempo que no podía ser interrumpido por nadie. Era únicamente Padre y su Hijo, Jesús y su Padre. Lucas 5:16 nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una vez más, vemos que Jesús apartaba tiempo para orar, tiempo para estar a solas únicamente con su Padre. Jesús no estaba demasiado ocupado como para decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy a ir a predicar aquí, voy a ir a hacer milagros allá. No tengo en estos momentos tiempo para orar. No. Lo primero que hacía al iniciar a tempranas horas de la mañana es sacar tiempo para hablar con su Padre. ¿Tienes tiempo tú para orar hoy? ¿Puedes apartar ese espacio de tu día para presentarle a Dios tus planes? Principio número 2. Este principio se encuentra en Marcos 1:35. Una vez más, es el mismo texto que leímos anteriormente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Claramente vemos que Jesús no solamente sacaba tiempo para orar, sino que también tenía un lugar para orar. Ese lugar especial, hoy en día, ¿cuál podría ser en tu casa? Un lugar donde nadie pueda interrumpirte. Puede ser tu habitación, puede ser la sala de tu casa, puede ser la oficina. No sé cuál sea tu lugar especial, pero
Puede ser un rinconcito donde solamente estés tú y la presencia del Señor allí presente. Donde tú ya primero apartaste el tiempo para hablar con Dios y ahora también tienes ese lugar especial donde grandes victorias te esperan porque el Señor quiere darte el poder, la facultad para hacer las decisiones correctas, para guiarte hacia donde Él quiere que tú sigas. También en el principio número 3, vamos a leer en Mateo 26:39 y dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos que Jesús oraba, pero oraba también en voz alta. Lucas 11:1 nos dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús oraba en voz alta. De otra manera, no podemos decir que sus discípulos se hayan acercado, hayan quedado impresionados con las oraciones que hacía Jesús, de tal modo que ellos querían también aprender a orar de la misma manera. Aquí nos dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a su causa de su temor reverente. ¿Saben? No sé si te ha pasado, pero cuando nosotros oramos en voz baja o en nuestra mente, podría ser más fácil que el sueño, el cansancio o incluso otros pensamientos vengan a interrumpir esa comunión que tenemos con Dios. Por lo tanto, orar en voz alta puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa para que puedas concentrarte, para que puedas estar más consciente de lo que estás pidiéndole a Dios en ese momento, de lo que estás hablando con Dios. Y ya lo vimos aquí. Hemos visto que Jesús también oraba en voz alta. Hay una cita que nos dice la pluma inspirada: al sonido de la oración sincera intercesora, Satanás y sus huestes tiemblan y huyen. Cuando oramos, los ángeles del Señor nos cubren con sus alas y forman como un cerco alrededor de sus hijos. Esto se encuentra en el primer volumen de los Testimonios, página 346. Qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ese acto de comunión, de comunicación con Dios, están los ángeles alrededor nuestro. Están cubriéndonos con sus alas, formando ese cerco protector donde nadie puede penetrar. ¿No les parece maravilloso? Principio número 4. En Lucas, el capítulo 22, el versículo 31 al 32 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Las oraciones de Jesús eran específicas, no eran oraciones generalizadas. Cuando tú oras, si oras por tu familia, por tus hijos, por tus padres, hermanos, amigos, conocidos, en fin, ¿estás haciendo oraciones específicas? ¿O acaso son únicamente oraciones en general? Señor, bendice a mi papá, ayuda a mi mamá. ¿Ayudar en qué? ¿Bendecirlo cómo?
tenemos que ser más específicos en lo que pedimos a Dios, porque nuestras oraciones generales tal vez no pueden ser demasiado claras para lo que queremos que Dios haga o trabaje en la vida, no solo nuestra, sino en favor de los demás. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, Dios nos oye. Cada vez que venimos ante Él en humildad, en un acto de reverencia, abrimos nuestro corazón, Él nos escucha. Sin embargo, dice aquí, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y dejamos que sea Dios quien dirija nuestras vidas, automáticamente el Espíritu va a interceder por nosotros y va a ser quien nos ayude a pedir, no como nos conviene a nosotros según la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Principio número 5. Lucas 9:28 nos dice, aconteció como 8 días después que de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Jesús también oró en grupo, oró con otras personas. Y es que también vemos que hay poder en la oración de grupo, ¿verdad? ¿Acaso no has tenido la oportunidad de ir a la casa de alguien, algún amigo, algún familiar, algún enfermo y has orado allí? ¿No has salido henchido de gozo, fortalecido en la fe, porque alguien más oró también por ti? Claro que sí. Hay poder en la oración y sin duda alguna la oración hace una gran diferencia. Pero en estos 5 pasos que acabo de repasar contigo, puedo ver claramente cómo es que Jesús, a través de su vida de oración constante, pudo obtener la victoria en el momento final, cuando no cedió ante la tentación del enemigo y sin embargo siguió adelante con el plan de Dios de morir allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Una vida de oración, sin duda alguna, no solamente te acerca más a Dios, sino que también te fortalece en gran manera. Recuerda, en orar, apartando un tiempo especial. También en buscar un lugar especial donde puedas orar. De la misma manera, en ser específico con lo que tú pides. También nos hablaba aquí en orar, intercediendo con otras personas. Estoy seguro que si aplicas estos 5 consejos, también podrás notar una gran diferencia. No cabe duda alguna que hay grandes beneficios cuando nosotros nos dejamos llevar por las recomendaciones, por aquellos consejos que están escritos aquí en la palabra de Dios. Toma este tiempo, toma este momento y date la oportunidad de venir a Dios en oración. Ábrele tu corazón y si quieres, pídele que te ayude a día sacar ese tiempo que necesitas para empezar tu día siempre agarrado de la mano de Dios. No dejes de orar con fe.